Muy buenas tardes nuevamente, jóvenes estudiantes. Sí, ¿no? Como les estaba comentando anteriormente, gracias al apoyo de la dirección de carrera y a otros docentes también, es que se ha hecho la revisión de un documento que es como un complemento al reglamento que tenemos, ¿no? El reglamento, como les decía anteriormente, es lógicamente la guía principal para poder realizar no solamente los documentos, porque ahí se indica lógicamente la estructura, pero también nos indica muchos momentos del tema de procedimientos, ¿no? Cómo hay que realizar, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, una muy buena base. Sin embargo, adolece de algunos momentos importantes, por ejemplo, el tema netamente de formato del documento. Esos puntos ya no están en el reglamento, ¿no? Lo que no nos impide, lógicamente, generarlos. Y como tal, les voy a mostrar ahora el documento que, que es complemento, lógicamente, al reglamento, donde se analizan muchos aspectos que están ausentes, digamos, como tal, en el reglamento. Y como tal, tampoco corresponde que estén en el reglamento, siempre van como anexos. Lo que les voy a mostrar, entonces, es un complemento y lógicamente lo voy a publicar en el grupo, pero con el siguiente entendido, ¿no? Y espero que quede claro, tiene solamente un documento que les voy a mostrar ahora y lo voy a publicar en la plataforma. Dos elementos. Tiene carácter temporal, porque si bien ya le han hecho una revisión bastante al detalle, quiero decir, por parte de nuestras autoridades, todavía no es el documento final, toda vez que tiene que pasar por instancias respectivas, ¿no? Me imagino que tiene que pasar por lo menos por el Consejo de Carrera, etcétera, etcétera. Pero ya se tiene una idea clara digamos, de las percepciones, porque hay experiencia, lógicamente, de nuestras autoridades y nos han hecho, digamos, las observaciones muy puntuales. Entonces yo entiendo que el tema del consejo va a ser un tema más que todo que de trámite, digamos, ¿no? Y es que necesitamos material para que todos podamos generar un documento, llámese borrador o llámese el perfil de proyecto de grado, en un mismo formato, ¿no? No es bueno que en una institución tan grande que es la carrera, miren, la carrera parece facultad porque tiene muchas carreras dentro de sí, pero solamente digo eso para resaltarle eh, eh, el tamaño, ¿no? de la carrera. Entonces tenemos que ser lo más formales posibles, ¿no? De ahí que vamos a hablar de ese documento y les reitero eso, ¿no? Por ahora tiene un carácter, los que les voy a mostrar por ahora solamente como guía, ya se pueden basar en eso. Y esperemos que vaya por su conducto regular y llegue lógicamente a su aprobación, digamos, final en un consejo. Eh, pero yo reitero, ¿no? Eso es un tema ya más que todo de trámite, ¿no? Desde el aspecto técnico ya me han hecho las correcciones, ya las he subsanado. Y si es que hubiera más, porque tampoco quiero decir que es un documento ya perfecto y acabado, si es que hubiera más modificaciones, lógicamente yo les voy a mantener al tanto, ¿no? Me hicieron llegar estas observaciones y vamos a actualizar. Estaríamos entonces empezando con la versión 1 de este complemento al reglamento, ¿no? La versión 1 y entiéndalo como tal, quiere decir que con el tiempo van a haber algunos ajustes. Ahora, desde luego, tienen que tomarlo también así, en el sentido de que, en el, en el sentido de que si van a haber ajustes, no van a ser ya profundos, ¿no? Porque ya creo que la parte técnica, quiero decir, está bien trabajada nomás. Van a haber uno que otro complemento. Entonces, pueden trabajar como base con este documento que les voy a mostrar ahora. Bien, ahora paso a compartirlo entonces. Perfecto. Este es el documento. ¿Lo pueden ver? Este es un documento PDF, dice UMSA, Facultad de Ingeniería,
Estoy compartiendo bien la pantalla, jóvenes. Sí, doctor, se puede ver. Perfecto, muchas gracias. Bien, algunos elementos ya desde la carátula. Para empezar, esta no es la carátula de su proyecto todavía. Es la carátula del documento. Se llama Guía Metodológica para la elaboración del perfil de trabajo y del trabajo de grado. Es decir, para el perfil de trabajo de grado y para el trabajo de grado, para su borrador como tal. Es una guía metodológica. Es como complemento. Reitero, esto es un documento todavía que no ha sido aprobado en el Consejo de Carrera, pero desde el punto de vista técnico ya tiene muy buen avance, lo cual ya permite que ustedes lo vayan tomando como base. Si es que va a haber alguna modificación o, digamos, enmienda este documento, les voy a hacer notar eso lo antes posible, ¿no? Pero ya pueden tomar como referencia, cosa de que todos trabajemos, reitero, el objetivo es que todos trabajemos bajo un mismo formato, no vaya a ser que, por decir, un compañero trabaje con un tipo de letra, Time New Roman, y otro que trabaje con Alibaba, no sé qué, 700 por dar un nombre, y la estructura misma tengo otra forma, con respecto a las citaciones, todo eso. Entonces, este documento persigue justamente normar la parte formal del documento, ¿no? Bien, algunas aclaraciones desde la entradita del documento. Fíjense, acá dice UNSA, Facultad de Ingeniería, Carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica. Programas, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería Automotriz, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta en la que hay que escribir y caracterizar a nuestra carrera, ¿no? Luego reitero, esta es la carátula no de su perfil ni de su borrador, es la carátula de este documento, ¿no? Más adelante está el diseño que se tiene que hacer para los perfiles y borradores. Reitero, esta es una versión previa, va a haber ajustes todavía. Entonces está compuesto el documento de una guía metodológica para la evaluación del perfil, ¿no? Después hay un formulario de evaluación del perfil, ustedes van a ver cómo les van a evaluar. La guía metodológica para la evaluación del trabajo de titulación del borrador y el modelo de acta de defensa previa del trabajo de titulación. Entonces va por ahí. Vamos al primer anexo y aquí vamos viendo, ¿no? Guía metodológica para la escritura y presentación del perfil de trabajo de grado. ¿Recuerdan la anterior semana? Justamente un joven preguntaba eso, ¿no? Y el formato, y justamente de eso vamos a hablar ahora, ¿no? Este documento justamente ya tiene esas características. Como pueden ver en la pantalla entonces, sí, aquí faltan algunos detalles, aquí dice, objetivo de este documento es proporcionar líneas para la escritura del perfil de tesis de grado o perfil de proyecto de grado en la carrera. Sabemos que algunos están con el tema de test de maestría y otros con proyecto de grado, por eso estamos hablando solamente del perfil ahorita, ¿no? Su finalidad es lograr uniformidad en la presentación final de dichos trabajos, ¿no? De tal manera de que todos trabajemos bajo un mismo formato y no que unos trabajen por un lado, otros por otro lado y al final se tienen diferentes formatos, ¿no? Vamos avanzando. El documento debe ser impreso en hojas de tamaño A4. Quiero hacer notar también esto. Este documento lo he, digamos, compartido, no con todos, ahora estoy compartiendo con todos ustedes, pero anteriormente sí he compartido con un grupo muy pequeño, creo que 2 o 3 estudiantes, la versión previa incluso la que estamos viendo ahorita. Entonces, por ejemplo, a comparación de ese documento, acá decía hojas tamaño carta, pero después de la reunión que hemos tenido, se ha aclarado que es mejor que sean hojas tamaño A4, ¿no? Por el tema de los planos, si es que ustedes, digamos, van a incluir planos en el diseño que están realizando, hablan ya del borrador, lógicamente, ¿no? Entonces, puedan hacer el doblado correspondiente y que
coincida, digamos, ¿no? Con el tamaño del documento. Bueno, esos elementos, por esos elementos se ha recomendado que sea en verdad no tamaño carta, como se decía anteriormente, sino tamaño A4. ¿No? Bueno, el gramaje es típico. El margen del lado izquierdo debe fijarse en 3,5 y el resto de los márgenes a 2,5. Y esto es para todo el documento. El perfil debe estar inscrito, fíjense del perfil, inscrito inicialmente con un máximo de 15 páginas. Y a este se pueden adjuntar algunos anexos y apéndices, ¿no? Entonces, quisiera subrayar la palabra inicialmente, ¿no? La primera vez que ustedes manden, pueden hacerlo con esa cantidad de hojas. Ahora, una vez que llegue a sus tribunales pueden venir y hacer varias observaciones, ¿no? Es que, como ustedes mismos entienden, hay proyectos y proyectos, ¿no? Entonces hay proyectos donde ciertas particularidades del contenido no son, digamos, necesarios como tal. En ese tipo de proyectos no es necesario entrar a fondo, digamos. Pero en otros proyectos sí. Entonces, puede ser que las observaciones que tenga el tribunal del perfil sean tales que ustedes se vean en la necesidad de aumentar, ¿no? Para responder esas preguntas van a tener que aumentar la cantidad de hojas. Y háganlo. Reitero, y quiero subrayar esa parte, ¿no? El perfil debe estar escrita inicialmente, o sea, cuando ustedes presentan la solicitud para su aprobación y cuando recién les van a derivar a los tribunales. Acto seguido, cuando ya le revisen los tribunales y ustedes vayan, digamos, complementando información de acuerdo a las observaciones que existan, entonces, lógicamente, va a acceder a las 15 páginas, ¿no? Además de eso, yo quiero comentar acá lo siguiente, ¿no? Incluso en el inicial puede exceder las 15 páginas, claro, pero en las 15 páginas estará el contenido que se tiene en el reglamento, pero digo que se puede exceder porque pueden ustedes añadir ciertos anexos, ¿no? Y apéndices, como dice lo que están leyendo ahorita. Quiero recordar que yo voy a ir explicando, justamente exponiendo este documento que se ha ido desarrollando en estos meses. Pero si es que alguien tiene alguna duda, por favor, me hace notar, ¿no? Que sea por un mensaje de texto, si es que está mal su audio, y vamos a tratar de aclarar al momento, ¿no? Porque se les puede ir también la idea. Si algo no les parece, algo no queda claro, por favor, entonces, más bien le voy a agradecer porque, reitero, ¿no? Es una versión, la versión inicial de este complemento de guía al reglamento o guía metodológica. Entonces, si me hacen notar algunos errores, yo con gusto también los podría incluso subsanar. No solamente los voy a, digamos, explicar. Ahora, si es que, digamos, está mal, habría que corregir simplemente, ¿no? Entonces, con esa aclaración, por favor, siéntanse libres de poder intervenir si es que ven algo que no se entiende. Bueno, estábamos entonces con el tema de márgenes, el tema de la cantidad. Se debe escribir de un solo lado de la hoja. Entre cada párrafo se dejará un espacio adicional. Y acá está, con respecto a lo que me preguntaron otra vez, el tipo de letra a utilizarse para todo perfil varía de acuerdo a la siguiente tabla, ¿no? Esta es la parte del capítulo, fíjense, está en tamaño número 16, tipo de letra Arial, negrilla, ¿no? Ya cuando vienen los subtítulos, el siguiente nivel es este otro, ¿no? Por ejemplo, si este es el 1, este va a ser el 1.1, también todo en mayúsculas, todo en negrita, pero ya es número 14, entonces ya se va a notar claramente por el tamaño, ¿no? De letra incluso que se está tratando en un subcapítulo. Y si vamos a tener todavía más, digamos, una descomposición dentro de este mismo subcapítulo en más subcapítulos, entonces va a ser lo mismo, pero aquí hay dos diferencias, no solamente con respecto al tamaño de letra, porque fíjense, este es 14
Y este otro ya va a ser número 12. Todos, lógicamente, como pueden ver, son Arial. Todos son Arial. Va a ser también en negrilla, pero acá ya no es con títulos, ¿no? Entonces, perdón, ya no es con mayúsculas todos, sino es con solamente la primera letra es en mayúsculas, después todo lo demás con minúsculas. Bien, continuamos entonces. Y así, y si es que hubiera más, llegarían a otro subtítulo. Estaría bajo las mismas características que el anterior, ¿no? Todo lo mismo. Y si es que aún estaríamos ya con el tema de, perdón, y el texto como tal, sí, si es que hubiera algún subcapítulo más, lo mismo que el anterior, pero ya no en negrillas, ¿no? Es el último nivel para subtítulos, como se dice, ¿no? El texto y es Arial tamaño 12. Nada más. Entonces, si están ya escribiendo sus perfiles o borradores, eso también quiero aclarar, jóvenes, ¿no? Este documento recién lo estoy comentando con ustedes y es válido justamente para aquellas personas que recién están empezando o tienen un avance promedio, digamos, han avanzado recién en un 30%, hasta 50%. Pero si tienen ya un avance considerado, más del 50%, entonces les reitero, ya la idea no es perjudicar, estamos trabajando con ese criterio siempre. Si ya tienen un buen avance de su proyecto, ya está todo, falta solamente complementar algún poco de información y que yo les salga, digamos, miren que ustedes, por decir, ya lo han hecho con Time New Roman, por decirles nada más, ¿no? Y aquí ya le estoy pidiendo a Arial y ya está su documento bien, entonces no vamos a perjudicar, ¿no? Si ya tienen un buen avance, mantengan nomás el estilo con el cual han trabajado el documento, ¿no? Entonces la idea es de aquí para adelante, ¿no? Si ya se tiene un buen avance, en otras palabras, mantengan nomás el estilo que han utilizado y no va a haber ningún problema, ¿no? Entonces, poco a poco, pienso que se va a tratar de uniformizar los documentos, ¿no? Si es que alguno de ustedes, por ejemplo, ha estado en las defensas previas, incluso en las defensas públicas de sus compañeros, ahí pueden ver ese elemento que queremos desde ahora trabajarlo, ¿no? Y es el tema de la uniformidad de posiciones. He visto, por ejemplo, presentaciones donde, no, con eso no quito el mérito, por si acaso, eso quiero aclarar de entradita. No quito el mérito de los que ahora ya son ingenieros, ¿no? O sea, si han averiguado o han estado haciendo seguimiento de sus compañeros que ya están a ese nivel ya para defenderse, casi todos tienen notas, pues, bastante, digamos, que van más allá del 80%, o sea, son muy buenos trabajos realizados, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, si es que ustedes han estado o han leído esos documentos, porque también deben estar, me imagino, en la biblioteca de la carrera, hay cierta variación entre formato y formato, ¿no? Y eso es lo que se quiere trabajar desde ahora, ¿no? Porque si es que ustedes, por ejemplo, se sacan una beca y van a trabajar, van a estudiar, digamos, a España o a cualquier país, van a ver que en todas las universidades ya se marca un formato, no solamente para una carrera, en este caso estamos trabajando como carrera, ¿no ve? Pero en verdad ya hay un formato a nivel universitario, ¿no? El cual ya les dice, ¿no? Para los documentos, por favor, este es el formato y ustedes tienen que hacer su trabajo. Eso. Entonces, es lo que queremos, ¿no? Uniformidad, cosa de que todos trabajamos bajo un mismo estilo, incluso la misma, vamos a seguir, ahorita estamos con el tema del trabajo de la uniformidad del perfil y del autor. Más adelante ya he preparado otro documento para uniformizar las exposiciones. Estoy hablando de los compañeros que
queriendo hacer su defensa previa, por ejemplo, y con más razón aún, la defensa pública. Todos tenemos que trabajar bajo un mismo formato, ¿no? Tiene que haber ese, ¿cómo decirles? Ese nivel, ¿no? De uniformidad en todas las exposiciones, ¿no? Si bien el contenido va a ser diferente, pero la presentación, el formato tiene que ser el mismo y eso es lo que corresponde. Y ahí vamos, ¿no? Entonces, ahorita estamos con el tema de los formatos y poco a poco vamos a ir, me imagino, a lo largo de este semestre, ir mejorando esos otros documentos también. Reitero, no es nomás que yo escriba y que ya les comente, tengo que hacer pasar justamente por nuestras autoridades, porque ellos velan también de que lo que se está proponiendo esté de acuerdo a, entre comillas, ¿no? Los usos y costumbres que se tienen en la carrera, ¿no? O sea, usos y costumbres, o sea, cómo se está estilando trabajar en la carrera. Y lógicamente, de acuerdo a eso se están haciendo estos, no cosa de que no se generen también propuestas que sean chocantes para ustedes, sino más bien les ayude a uniformizar sus trabajos. No con el ánimo de perjudicar, sino con el ánimo de que evitar justamente esto que ocurría en anteriores semestres, donde comentando con algunos compañeros suyos que ya son ingenieros, me comentaban, por ejemplo, y me decían, cuando estaba escribiendo mi perfil y mi borrador, habían como 3 formatos en la carrera, algo así me comentaban, ¿no? Y un formato era de un docente que en una materia X les había dado, otro formato era de otro docente que en otra materia Z les había dado, y otro docente así, ¿no? Entonces, cada quien se adaptaba a uno de los formatos, o simplemente uno agarraba y veía el formato de algún proyecto de grado de la biblioteca y se adaptaba ese formato, ¿no? Entonces, eso es lo que se está tratando de trabajar, ¿no? Que todos trabajemos bajo un mismo formato y no se genere ese momento de confusión, digamos, ¿no? Bien, sigamos avanzando entonces. Si es que hay dudas, por favor me piden la palabra y con gusto analizamos. El interlineado de 1.5. El contenido que van a ver acá, la portada del perfil o primera página, deben ajustarse al formato. Y tiene que decir lo siguiente, ¿no? Universidad Mayor de San Andrés, carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica. Ahora aquí se aclara, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un estudiante de mecánica, escribirías hasta acá nada más, ¿no? Carrera de Ingeniería Mecánica y Electromecánica y punto, ahí lo cortarías. O si eres un compañero de la carrera de Electromecánica, también. Estamos hablando de la portada, por si acaso, que dice la portada del perfil, ¿no? La carátula, si quieres. Del perfil. Entonces, si eres de mecánica o electromecánica, escribirías hasta acá nada más. Pero ¿qué pasa si eres un compañero de mecatrónica, de ingeniería mecatrónica o un compañero de ingeniería automotriz? Entonces, en esos casos, tienes que complementar de la siguiente manera. Por ejemplo, si yo soy de mecatrónica, diré programa, no programas, ¿no? Programa 2 puntos, ingeniería mecatrónica. Nada más. Ahora, si soy de automotriz, diré programa 2 puntos, ingeniería automotriz, ¿no? Entonces, un programa es una carrera, o sea, no es que sea menos, solamente que hay que aclarar eso, ¿no? Hay que aclarar ese aspecto, ¿no? Entonces, no se desmerece tampoco con esta aclaración de que mecánica es carrera, los otros no son carreras, no, por favor, no se entienda así, solamente desde el punto de vista de, como me han explicado, cómo se han ido organizando estas carreras, es que se ha generado estas otras dos, de mecatrónica y automotriz, como programas, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, y para que se entienda, ¿no? Las recomendaciones que se escriba de esta forma, y no que escriban, por ejemplo, como yo pensaba en un momento, pensaba escribir carrera de ingeniería mecánica, como electromecánica, como mecatrónica, como automotriz, ¿no? No es correcto, ¿no? Lo que es lo que dicen los documentos, y lo que dicen los documentos es lo que están viendo acá. Reitero, si yo, por ejemplo, soy de
la carrera de mecánica o de la carrera de electromecánica, simplemente en mi portada, en mi carátula, voy a escribir lo que está aquí arriba hasta acá. Carrera de ingeniería mecánica y electromecánica, nada más. Pero si soy de mecatrónica o automotriz, voy a tener que complementar indicando programa de ingeniería mecatrónica, ¿no? Si soy de mecatrónica. O programa de ingeniería automotriz, si soy de automotriz. Por eso aquí dices indicar si correspondieran, ¿no? Entonces, por ejemplo, estos dos últimos programas no estaría necesario mencionarlos si fueras de mecánica o de electromecánica. Bueno, el logotipo de la UMSS, estoy hablando de la carátula, reitero. Ahí tiene que decir debajo del logotipo de la UMSA, perfil de proyecto de grado, luego el título del proyecto de grado, entre comillas, postulante, ¿no? Hay compañeros que le colocan directamente nombre, ¿no? Cuando tienen que aclarar de quién es ese nombre, colocarán postulante, tutor, y lógicamente La Paz, Bolivia, mes y año, ¿no? Bueno, estos son los datos de la hoja de datos como tal que se presenta. En el documento, entonces, después de la carátula, aquí está el perfil y el documento. Esto ya no nos vamos a desviar, nos sometemos a lo que dice el reglamento de trabajo de titulación, documento que ustedes ya lo conocen, pero lo he copiado acá nuevamente, ¿no? Para evitar, pero es copy-paste, como se dice, ¿no? Es copia. Lo mismo que está en el reglamento, he copiado acá. Tiene la misma estructura y este tema ya lo habíamos comentado anteriormente, pero si es la primera vez que estás acá, lo aclaro, ¿no? Entonces, esto es un formato referencial. En su mayor parte tienes que cumplirlo de esta manera, pero reitero, de acuerdo a la naturaleza de tu proyecto, habrá casos en los cuales habrá que, digamos, obviar, digamos, algún punto, y en otros casos habrá que aumentar algunos puntos que no están acá, ¿no? Entonces, eso lógicamente se va a moderar con la guía principalmente de tu tutor, ¿no? Porque, reitero, aquí se va a alterar, no se tiene que alterar en gran porcentaje, sino en algunos detalles. Algunos puntos solamente se obviarán y algún punto se añadirá, pero son puntos en grueso, se tiene que respetar esta estructura. Sí habrán algunas modificaciones, pero mínimas, y eso lo va a moderar el tutor principalmente, porque es el especialista. Y claro, lo voy a revisar yo para ver el tema de coherencia, ¿no? Entonces, y ahí lo vamos a ajustar tu documento. Ya, como pueden ver acá, se tienen acá varios elementos, por ejemplo, toda esta parte de este planteamiento hasta prácticamente el 1.8, del 1 al 1.8 es la parte de introducción. Y acá se dan algunas partes, ¿no? ¿Qué entendemos por introducción? ¿Qué entendemos por antecedentes? Porque justamente se ha dado eso, ¿no? De que algunos compañeros repiten información, ¿no? Colocan, las introducciones son tan amplias, ¿no? Que casi abarcan todo. Y después en antecedentes ya no tienen que escribir y están colocando una línea o 3 palabritas. Entonces hay que medir, ¿no? El objeto de estudio, definición del problema, los objetivos. Esto lo habíamos comentado ya en las anteriores clases, ¿no? Y lo vamos a reforzar esta parte también porque vamos a tener la siguiente clase, pienso hacer énfasis en el tema de la formulación del problema, ¿no? Pese que ustedes ya lo han visto en la parte de metodología, yo simplemente me voy a limitar a la parte práctica, ¿no? Cómo formular, vamos a analizar diferentes modelos de cómo realizar y ejemplos como tal, ¿no? Y después vamos a ver el tema de objetivos. Posteriormente, pues, vamos a seguir, pero vamos a hacer un paréntesis porque el ingeniero Tapia, nuestro director de carrera, nos va a dar una charla, ¿no?
sobre justamente, ya reforzando todo lo que le estoy diciendo, pero ya desde un punto de vista mucho más práctico, ya manejando todas las facilidades que tiene, por ejemplo, Word para la generación de este tipo de documentos, ¿no? Entonces, pienso que la siguiente clase todavía vamos a ver este tema y después va a entrar el ingeniero Tapia con unas charlas, digamos, que se van a extender unas 3 o 4 incluso clases, ¿no? Entonces, eso ya les voy a confirmar la siguiente semana, pero el ingeniero Tapia ha mostrado predisposición, digamos, para poder colaborar también desde ese punto de vista, ¿no? Ya, entonces seguimos avanzando. Ya, entonces los objetivos. Es como lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Entonces, el objetivo general, los objetivos específicos con los cuales se quiere llegar a ese objetivo general, cómo se estructuran los objetivos, depende mucho, ¿no? Por ejemplo, y eso también lo vamos a ver en las siguientes clases, hay niveles en el tema de investigación, porque aunque se trate de trabajo, pertenece a un nivel de investigación. Y según el nivel de investigación, hay que saber utilizar correctamente los verbos, ¿no? Eso también lo han debido ver en metodología, pero acá en el documento se les da justamente esa pauta para que ustedes rápidamente, ¿no? Sin la necesidad de volver a leer todo eso, ya tengan una guía rápida, ¿no? Para poder estructurar correctamente sus objetivos, ¿no? Por ejemplo, acá, si el objetivo es conocer, entonces comenzarán a apuntar, citar, clasificar, conocer, definir, describir, identificar. Esto, como les reitero, esto va ligado y es con respecto al nivel de investigación que están trabajando, ¿no? Pero para no dar tanta vuelta en eso, justamente aquí se hace este punteo, ¿no? Rápido, pero en esencia viene de ahí, ¿no? De los niveles de investigación, ¿no? Que es muy largo de explicar y esto es más puntual, ¿no? Un segundito. Seguimos entonces. Y así, ¿no? Cuando es conocer, me estoy permitiendo recordarles estos verbos que se utilizan. Esos los hemos sacado lógicamente de textos de metodología. Textos de metodología de la investigación, ¿no? Entonces, pueden usar ellos o para recordar rápidamente. Entonces, sí, dependiendo del objetivo específico particularmente, ¿no? Específico particularmente o específicos particularmente, entonces si en ese objetivo la idea es conocer algo, entonces pueden usar cualquiera de estos verbos para poder generar el objetivo específico como tal. Y si es comprender, estos otros verbos les pueden ayudar. Si es aplicar, estos otros verbos. Si es analizar, aquí tienen otro grupo de verbos. Y así sucesivamente, ¿no? Si es sintetizar todo esto, si es evaluar, algunos dirán estimar, o medir, o seleccionar, o evaluar mismo, ¿no? Y bueno, aquí ahora pasamos a hablar de la hipótesis, ¿no? Que lógicamente va más relacionado a los tesistas, ¿no? A los compañeros de la maestría, ¿no? Yo quiero aclarar lo siguiente. Esta guía está más orientada para, para los compañeros de pregrado. Está más orientado para los compañeros de pregrado. De hecho, para los compañeros de posgrado, estoy trabajando ahorita en otra guía. Es que yo al principio lo que quería hacer un documento muy general que les sirva tanto a los de pregrado como a los de posgrado, ¿no? Y en esa intención fui elaborando esto, pero ya al menos después incluso de haber compartido muchas impresiones con nuestras autoridades, me doy cuenta de que no es bueno, no es bueno, más confunde que ayuda, digamos, ¿no? Entonces,
Para los compañeros de posgrado estoy generando ya otro documento que en muchas partes, digamos, va a coincidir, pero es otro documento, ¿no? Para que no haya ese tema de la confusión, ¿no? Cuando queremos dar una solución rápida, hay veces complicamos a algunos y, bueno, complicamos a todos, porque puede haber algún compañero de pregrado, por ejemplo, al leer esto, va a decir, lo tengo que hacer, digamos. Entonces, sí, lo he incluido ahora, pero reitero, esto solamente para los compañeros de maestría y en lo posterior, esperemos de aquí un tiempo, lo más corto posible, ya pueda comentarles un documento semejante a este, pero específicamente para los compañeros de posgrado, ¿no? Entonces, este documento, reitero, está principalmente pensado para los compañeros de pregrado. Bueno, justificación. Sí, es importante el tema de la justificación, ¿no? Resalta justamente la importancia de la realización de su proyecto. Y acá, en la estructura, vamos a retroceder. Acá simplemente dice justificación, ¿no? Planteamiento del problema ya es, habíamos analizado la anterior vez, de ahí se genera la formulación, los objetivos, y llegamos a la justificación. Y aquí simplemente dice justificación. Entonces, ustedes ya verán, de acuerdo a las características de su proyecto, cómo lo van a justificar. O sea, el enfoque para poder justificar el proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá, estamos en justificación. En lo típico que se estila en estos, cuando uno habla de justificación, en el grueso de los proyectos de grado, se ve justificación económica, justificación técnica, económica, técnica y social, los tres. Esos son los principales, pero no quiere decir que son los únicos, ¿no? Entonces, como pueden ver acá, se dan pautas al respecto. La justificación debe ser énfasis en la conveniencia, ¿no? Es decir, qué utilidad tendrá, la relevancia social, ¿no? Se debe responder cuál es su trascendencia para la sociedad, quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación, de qué modo. Por decirles, si alguien está haciendo un proyecto que puede ser, a ver, alguno de los proyectos que estaba viendo al momento. Por ejemplo, ya para no afectar a los que he visto, ¿no? Los que están ahorita, ¿no? Por inventarme nada más. A ver. A ver. Pudiera ser el diseño de una parte, ¿no? Una pieza mecánica muy utilizada en mi teleférico, ¿no? Ustedes han visto que de las cabinas arriba del brazo, diferentes piezas mecánicas y digamos, como ustedes saben, esas piezas son patentadas. Entonces, digamos ustedes, y no puede venir un tornero y decir, esta es mi versión y va a ser más económico y usen esto, lo voy a vender barato, por decirlo, ¿no? No es así, tiene que pasar por un procedimiento y tiene que ver el diseño y todo eso. Digamos que ustedes están haciendo una propuesta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el tema de relevancia social está bien limitado, ¿no? Porque es un tema tan técnico. Están haciendo el diseño de una pieza, claro que va a reemplazar y va a ayudar a economizar. Se le puede dar una justificación más económica, ¿no? Para mi teleférico, ¿no? Entonces ya va a dejar, si es que se hace ese diseño, se hacen las pruebas de campo, de laboratorio, todo eso, y se llega a certificar ese proyecto económicamente, por decirles, inventándome, como se dice,
mi teleférico llegaría a economizar, digamos, en un 20%, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, económicamente, digamos, sería el sustento o la justificación de ese proyecto que me estoy inventando, ¿no? Pero y ahí hablar, por ejemplo, de ese tema, de esa pieza mecánica el diseño de esa pieza mecánica que le vendría bien a mi teleférico, más tendría, digamos, habría que hacer énfasis en una justificación económica. Y cuando les digan justificación social, ahí casi no van a poder escribir mucho, y esa es la verdad. Y quizás pueden escribir algo, habría que pensar, pero no va a ser muy significativo, ¿no? Entonces ahí ustedes podrían lidiar entre tomar en cuenta la justificación social o simplemente no tomarla, ¿no? Eso ya lo van a analizar con su tutor, lógicamente, ¿no? Pero hay otros proyectos, por ejemplo, algunos de ustedes pueden decir, como alguna vez he visto en una feria de la universidad, que justamente compañeros, no sé si de mecánica o electromecánica, hicieron el diseño de una silla de ruedas, ¿no? Que tenía particularidades bien interesantes, que prácticamente de sentado lo ponían en posición parado al paciente, y bueno, unos detalles bien interesantes del diseño. Además que se movía no con la mano, sino con un motor eléctrico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tenía muchas bondades. En ese aspecto se nota claramente que hay justificación tecnológica y pueden escribir muchos elementos al respecto, pero también hay justificación social, ¿ve? Y es que de eso se trata. Cuando uno escribe el título del proyecto de grado, hablando acá, sí, acá está el título, eh, tiene que estar el qué, que es título del proyecto de grado, el qué, qué, para qué y dónde, ¿no? Entonces, no es bueno para proyectos de grado, porque los proyectos de grado se caracterizan por ser bien específicos, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Para qué están haciendo? ¿Y dónde? Es decir, si hago no puedo decir, digamos, voy a hacer una silla de ruedas, ¿no? Universal para todo. Siempre si es proyecto de grado, tiene que ser bien específico. Puede decir, silla de ruedas para personas que tienen discapacidad de los miembros inferiores, por decir, eh, para él, y ahí puede ser para un hospital, o puede ser para una asociación de minusválidos. Tienen que indicar dónde. Y eso les va a ayudar a mejorar el tema de justificación, porque van a cerrar y van a hacerlo algo más comprensible para los tribunales como tal. Entonces, incluso debido a que ya van a tener ese nexo con alguna institución, uh, las características de los miembros de esa institución justamente les van a ayudar a delimitar su proyecto. Entonces, su diseño, si se habla, reiterando el tema de las sillas de ruedas, entonces ya se van a tener características que van a poder ayudar a ese grupo, a esa entidad para la cual ustedes están haciendo el trabajo. Entonces, y ahí la relevancia social va a ser bien importante, porque ahí ustedes ya van a poder cuantificar, ¿no? Por decirles, la Asociación de Minusválidos 20 de enero de la Ciudad de La Paz, me estoy inventando, tiene asociados, por ejemplo, 500 personas. Entonces ustedes ya van a tener eso. Estamos aquí abajo, ¿no? Aquí estábamos en justificación, ya van a tener justamente, van a poder, y es lo que se quiere de un proyecto de grado, no que un proyecto de grado sea genérico, que quiera resolver todos los problemas, sino que se ajuste exactamente al problema que él ha mencionado en la formulación, ¿no? Bien específico. Entonces, si lo está haciendo para un hospital, entonces hablaremos del hospital, ¿no? Y ese es su alcance, ¿no? Si estamos haciendo por una asociación de minusválidos, entonces ahí, y en la justificación social, pues le viene como el niño al dedo, ¿no? Hacer proyectos genéricos
simplemente diseño de una pieza mecánica y para vehículos, por decirlo, ¿no? Y punto, no responde el dónde lo van a aplicar. Y eso les perjudica en el momento de la justificación. Por eso es que muchos proyectos que he visto que se pierden, lo hacen tan genérico que después no saben cómo medir. O sea, uno entiende implícitamente que sí es justificable, pero como no puedes medir en un proyecto de grado es dando cifras, ¿no? Entonces, un poco no ayuda, ¿no? Si es que estás en la fase recién de, en la fase recién en la que estás pensando incluso el título, toma en cuenta eso, ¿no? El qué, para qué y dónde. Y dónde quiere decir que tienes que vincular tu proyecto, lógicamente, con alguna institución, sociedad, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Donde se va a aplicar. Pues. He visto varios proyectos, no solamente en la carrera, que tienen un aspecto bien genérico, como les dije anteriormente, ¿no? El ejemplo de una pieza de un vehículo, ¿no? Entonces, ahí habría que hilar fino, ¿no? Habría que hablar y decir, no sé, para la empresa que hace mantenimiento a los Pumacatari, tiene que tener el para dónde, ¿no? El dónde, perdón. Entonces, y ese elemento le ayuda bastante, les va a ayudar bastante en el tema de justificación. Ahí les va a ayudar bastante a poder hacer una justificación solvente, como mínimo en la parte social, en la económica y en la tecnológica, ¿no? O técnica también le llaman algunos, depende del contexto del proyecto, si será técnico o tecnológica, ¿no? Entonces, pero no son las únicas utilidades que la justificación pueden ver el enfoque metodológico, ¿no ve? Porque por ejemplo, hablando del tema bueno, si hay compañeros aquí presentes de mecatrónica, por ejemplo, con un joven tesista hemos hecho, por ejemplo, un proyecto de control difuso para una empresa avícola, el tema, o sea, toda una historia, no quiero entrar en mucho detalle, pero este joven, más allá de hacer y aplicar, ¿no? Los conocimientos que se tenían en el tema de control, ha aplicado control difuso, que es una rama de control inteligente, un proyecto interesante. Lo malo de eso es que para control inteligente se tienen muchas herramientas cuando uno trabaja con software especializados. Por ejemplo, hay herramientas de control inteligente en AutoCAD, y eso lo sabemos, y en otros software también. El tema de él era que él no podía colocar una computadora para un lugar donde estaban las aves. Tenía que ser un microcontrolador. Entonces tenía que dotarle al microcontrolador todos los beneficios de control inteligente, y eso es bien complicado, porque el microcontrolador, de acuerdo a su estructura de programación, es lo más complejo. Si bien se tiene claro cómo opera la inteligencia artificial, aplicar eso a un microcontrolador era complicado. Había otra alternativa, hay unos microcontroladores difusos, hay microcontroladores neuronales, pero él quiso hacerlo con microcontroladores convencionales, ¿no? Como los AVRs y los PICs. Al final ni siquiera hizo con eso, hizo con DSPIC, que tienen, digamos, mayores bondades que los anteriores citados, pero para aplicar ha generado una variación del método de control difuso. En otras palabras, ha generado su propio algoritmo, más limitado, todo eso, pero más adecuado a la capacidad de ese procesador. En ese caso, su proyecto ha tenido utilidad metodológica porque ha generado métodos que no hay en la literatura. Ha hecho una adaptación con más error que los convencionales, pero sí están de acuerdo a las capacidades que tienen los microcontroladores. Ha hecho una programación bien interesante y ha hecho trabajar prácticamente un microcontrolador clásico que conocemos como si fuera difuso. Entonces,
ha hecho, su proyecto ya tenía utilidad metodológica. En grande sería, incluso podría tener un valor tecnológico si es que le pudiéramos dar algunos pluses más, como se dice, ¿no? Pero eso mucho depende del proyecto con el cual estén trabajando. Hay que leerlo, entenderlo, y ahí uno puede percibir que tiene esto o no tiene. Entonces, en resumidas cuentas, cuando hablemos de utilidad, de justificación, perdón, ahí van como mínimo la económica, la social y la técnica o tecnológica, depende del caso. De aquí pueden ir incluso ampliando. Pueden haber más justificaciones o incluso puede haber menos, ¿no? Entonces, o pueden colocar esas mínimo 3, pero ustedes pueden dar mayor resalte a la justificación económica, por decirlo, ¿no? No por el hecho de que su proyecto no tenga, digamos, un trabajo ingenieril como tal, sino que lo más relevante de su proyecto sea la parte económica, ¿no? En el sentido de que hay diseños y diseños de lo que ustedes están realizando, pero eso a la empresa a la cual le van a realizar la innovación, va a tener muy buenos réditos económicos porque va a economizar. Entonces, ustedes tienen que sopesar y ver dónde pueden darle más énfasis cuando se esté hablando del tema de justificación, ¿no? Entonces, ese detalle, ¿no? Entonces, aquí ya tienen algún material para que les va a ayudar a poder. Hay mucho, fíjense, aquí estamos hablando del tema de justificación. Y aquí hablamos del tema de la factibilidad, ¿no? Y aquí cambia el tenor, ¿no? Y esto se trata de poder realizar, ¿no? De poder realizar el proyecto que están emprendiendo, ¿no? Hay muchos proyectos que... Y esto también puede variar. Estos son los típicos, ¿no? Factibilidad técnica, operativa, económica. Bueno, volviendo al punto, hay muchos proyectos que se hace un diseño bastante interesante, pero la verdad es que no se llegan a realizar. Simplemente llegan al momento del diseño. Algunos compañeros que incluso colocan para garantizar este aspecto, porque somos ingenieros y queremos, ¿no ve?, ver nuestro diseño realizado. Entonces muchos compañeros hacen el esfuerzo y no colocan como título diseño, sino también colocan diseño e implementación. Y ahí es donde ellos mismos se exigen hacer la implementación, ¿no? Eso, lógicamente, depende de cada... Hay proyectos donde simplemente la implementación es complicada, ¿no? Al menos si hablamos de que la implementación no la tienen que hacer ustedes, sino la tiene que hacer una empresa. Entonces ya nos vuelve muy dependientes, salvo que seas el hijo del dueño de la empresa, ¿no? Y entonces algunos se quedan simplemente en diseño, ¿no? Eso también depende de muchos factores, si se va a quedar o no en diseño. Pero en muchos casos, muchos compañeros, repitiendo la palabra muchos, hacen el esfuerzo y colocan como diseño e implementación. Bueno, el tema de fondo es que realizan, implementan su proyecto y muchos, repitiendo la palabra muchos, se llegan a defender, etcétera, etcétera. Pero volviendo al tema de factibilidad, no se trata solamente de que ustedes lo pueden hacer o no lo pueden hacer. Se trata, lógicamente, del dónde. O sea, recuerden que el título tiene que tener el qué, para qué y dónde. Y si están haciendo, por ejemplo, una cerradora automática de puertas, ¿no?, para minibuses, entonces dirán para la Asociación de Choferes 25 de Mayo, por decirlo, ¿eh? Entonces, ahí se podría hablar de la factibilidad más claramente, porque ahí se entiende la factibilidad de que tu proyecto se pueda ejecutar o realizar para el entorno para el cual tú estás diseñando. No se hable de que tú lo puedes hacer o no. Uno, lógicamente, con mucha voluntad, si estoy haciendo, digamos,
Y eso quisiera que se me entienda bien, ¿no? Si estoy haciendo, reitero, el tema de la silla de ruedas para una asociación de minusválidos, tengo que analizar la facilidad de que ellos lo puedan realizar, no que yo lo pueda realizar. Eso en grande, y eso es lo correcto, porque la idea de un proyecto es que pueda tener y beneficiar al sector al cual se está apuntando. Entonces hay que analizar todo eso. De que otros proyectos, porque yo he visto proyectos también aquí donde dice factibilidad, dice, si yo cuento con los recursos para comprar todos los materiales que se requieren para la construcción de mi prototipo. Y han llegado a defender, ¿no? Entonces, pienso que eso para mí es un plan B, ¿no? Entonces, un plan B que mucho depende, ahí lo pone ya en una, como, no es tela de juicio, ¿no? Sino lo pone a un nivel que mucho depende de las expectativas que pueda tener el tribunal, ¿no? Y reitero, yo he visto que algunos tribunales han visto en el tema de factibilidad y un joven, digamos, que estaba construyendo, por ejemplo, un horno o haciendo el diseño de un horno de secado de madera, por decirlo, ¿no? Un proyecto que también he visto. Y cuando el joven hablaba de factibilidad ahí, hablaba de que él podía realizar. Claro que estaba haciendo para una institución, creo que era un sindicato de que se dedican allá en el Alto, pero justamente tienen el tema de secado de madera, pero él, en su justificación él se expresaba como que él va a poder hacer un pequeño prototipo para poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces mucho depende ahí de los tribunales, ¿no? Y de sus expectativas, ¿no? Entonces hay tribunales que dicen, oh, bueno, si está para nivel laboratorio, con que demuestre suficiente. ¿No? Hay otros tribunales que indican, no, pues si está haciendo con una asociación, tiene que ver y sustentar de que esa institución es capaz de poder realizar este tipo de proyectos, si no, no es factible, ¿no? Si haces un diseño y la institución no, y ahí, ¿no? Comienza. Entonces, mucho depende de los tribunales, por eso eh, eh, incluso ustedes pueden hacer con un enfoque y los tribunales les pueden dibujar otro camino, ¿no? Entonces, es así este trámite, ¿no? Muchas veces escribimos con una idea y acabamos en otro sentido, o pudiera ser al revés, ¿no? De que ustedes escriben el documento y eso es lo correcto, en verdad. Eh, y aquí ven la factibilidad de que la institución para reitero y resalto esa palabra, ¿no? Para donde están haciendo el proyecto, que esa institución tiene la capacidad de poder realizar el proyecto que ustedes están diseñando. Entonces, eso es lo correcto. Pero puede saltar un tribunal que diga, no, ahora, pero tú mismo no lo puedes realizar, ¿no? Entonces, eso ya es un poquito, recuerden que cada tribunal tiene una experiencia de vida y de acuerdo a eso él decide, ¿no? Y eso mismo va a pasar con ustedes, ¿no? Cuando salgan, algunos van a tener un tipo de enfoque con respecto a los proyectos y diseños y otros de otra forma. Entonces, eso hay que adaptarse nomás a los tribunales que les vaya a tocar y las observaciones que les den, ¿no? Pero hablando de factibilidad, lógicamente es con respecto al dónde, ¿no? Pero ya eso ya lo pueden ir variando. He visto que mucha gente hace eso, ¿no? Que cuando habla de la factibilidad, y con esto cierro este punto, habla de que sí se puede realizar, de que yo como estudiante lo puedo realizar y que yo como estudiante tengo como que el conocimiento y yo como estudiante tengo la capacidad económica y yo como estudiante tengo los equipos, por eso, o sea, toda la carga sobre el estudiante, cuando esa no es la idea. Pero muchos han hecho así y les ha resultado, ¿no? Entonces, reitero, eso requieren aclarar ese punto, que mucho depende del tipo de proyecto que están realizando, el diálogo que van a tener con el tutor, porque los tutores también tienen sus formas de ver al respecto y hay que adaptarse nomás, no hay que discutir ahí, no les cosas se van a complicar,
Trátense de adaptar a sus tutores y si él les dice, hazlo como si tú vas a poder, bueno, pues ya, háganlo así. Pero en grande, en lo que es en la mayor parte de los proyectos, es decir, la institución para dónde tú vas a realizar, lo va a poder realizar, ¿no? No tú como proyectista, sino la institución donde lo vas a ejecutar. Resultados esperados, alcance, bueno, de todo, bueno, y aquí hay varias pautitas también, ¿no? Al respecto, para aclarar justamente algunos momentos, no todos como pueden ver, sino yo he colocado aquí los momentos donde más se trancan, digamos, los estudiantes, ¿no? Entonces he querido resaltar, ¿no? Eso de los verbos me ha parecido interesante porque he visto que queriendo conseguir un objetivo usan verbos que pertenecen a otra categoría, ¿no? Entonces no se entiende muy bien, digamos, lo que quieren obtener porque no usan correctamente los verbos, ¿no? Entonces, espero que estas pautas les sirvan. No están todos los puntos que vienen acá en el perfil, no están algunos principales, lógicamente, pero bueno, están los donde he encontrado más con más dubitación, ¿no? Los demás ya parece que son obvios, ¿no? Va por ahí entonces. Eso con respecto a esta parte, ¿no? Del contenido. Estamos en factibilidad. Marco teórico. Acá yo lo único que les puedo aconsejar es lo siguiente. Es bien importante el marco teórico. Pero yo soy partidario de hacer un marco teórico más analítico, que al estilo que realizan muchos compañeros, que es el estilo de recopilación de información más que analítico. Y cuando hablo de recopilación de información, simplemente es lo siguiente, por decirles, alguno de ustedes quiere hacer, ¿qué puede ser? A ver. Un auto solar, ¿no? Un auto solar y uno va y... No, a ver, algo más, más común. Ya, volveremos al tema del ejemplo de la silla de ruedas, ¿no? El tema de silla de ruedas motorizadas, si quieren, ¿no? Es un tema que ya ha llegado a un nivel comercial. Y ustedes, lo único que podría justificar ese proyecto, porque ya existe a nivel comercial, o sea, ya no es necesario inventar nada, ya existe, motorizado ya existe. Y lo único que podría justificar ese proyecto, o las únicas dos cosas que podrían justificar ese proyecto, es que estas sillas de ruedas tenga alguna innovación tecnológica, algo que no tienen las otras sillas de ruedas. Eso podría justificar el proyecto, ¿no? Una innovación tecnológica. Ahora, otra cosa que podría justificar la silla de ruedas, un diseño mecánico de silla de ruedas, sería el factor económico. Es decir, llegan sillas de ruedas que, por decirles, cuestan $1000, por decirles, ¿no? Y ustedes han hecho un diseño tal que, utilizando los recursos que se tienen en nuestro medio, podrían obtener una silla de ruedas en $700, ¿no? Y 700 a 1000, algunos dirán, pero es poquito, pero es poco, pero para generalmente las personas que tienen este tipo de afecciones, no son gente pudiente, ¿no? Que les da igual que sea 700 o 1000. Son gente de bajos recursos donde ven de 700 a $1300 mucho dinero. Quién sabe, un mes de alimentación de su familia, quizás dos, o sea, son casos así, ¿no? Entonces es mucho dinero para las personas. Entonces ahí tiene una justificación económica. Y ahí van a tener que dar un respaldo tecnológico. ¿Y cómo lo hacen, no? Y hablando del marco teórico, ahí algunos pueden agarrar, simplemente lo pueden hacer simplista, el marco teórico. ¿El simplista cuál es? Bien, voy a hacer un pequeño
Eh, voy a tratar de interactuar un poquito con ustedes para ver si no estoy hablando solito, en verdad estoy con ustedes. ¿Tienen alguna duda hasta este momento, jóvenes? ¿Cómo estamos? Hemos llegado ya al final de la primera parte del perfil prácticamente, ¿no? Hemos analizado, no sé si les ha quedado claro, tienen dudas antes de entrar a la segunda parte, que es el marco metodológico. ¿Cómo la ven, jóvenes? ¿Cuántos de ustedes pueden levantar la mano? ¿Cuántos de ustedes están en la etapa de realización de su perfil? Aquí abajito hay una manito, si levantan la mano, para tener una idea, porque yo sé que también muchos están en proyecto, ¿no? En el borrador. Entonces tenemos a... Hoy son varios. Perfecto. Bueno, sí son varios. Bueno, entonces, si es que están en esa etapa y tienen alguna duda, por favor, comenten nomás. Yo con gusto les voy a ir aclarando. ¿Listo? Voy a regresar entonces al tema del perfil, perdón, al tema del marco teórico. En el tema de marco teórico les decía que hay dos enfoques que yo he visto con los cuales realizan el marco teórico. Y uno es el simplista y otro es el analítico. Me gusta a mí más el analítico, aunque yo he visto que ambos han corrido. Es decir, lo que pasa es que tanto los tribunales como los tutores, no, digamos, no ven el marco teórico como un elemento, como la parte fuerte del proyecto, como si, la mayor parte, para el perfil, acentúa solamente en el primer capítulo, que es lo que hemos visto, ¿no? Los objetivos, las justificaciones, el problema. Para perfil, esa es la parte, el primer capítulo o la primera parte es lo más importante. Y cuando uno ve, he visto que muchos docentes revisores ve el marco teórico lo ojea a la rápida y lo pasa. Hace más énfasis viendo, a ver, el título si está bien hecho, a ver, vemos qué problema quiere resolver el joven, cómo lo piensa resolver, eso está en el objetivo, cómo, a ver, es factible, se puede realizar, no se puede realizar, cómo se justifica. Eso es lo más preponderante en un perfil. Según la opinión del grueso de los ingenieros. Por eso, el marco teórico lo ven hacia la rápida, no le echen una ley profunda como se hace con los anteriores puntos antes citados. Y eso hace que muchos estudiantes hagan un marco teórico simplista o un marco teórico analítico. A ver, ¿qué quiere decir simplista? Porque son términos que yo mismo me he inventado por caracterizarlos. Simplista quiere decir lo siguiente. Digamos, yo estoy haciendo mi silla de ruedas, lo que estamos comentando anteriormente, y yo, digamos, voy a justificar mi proyecto y arriba he colocado, lo justifico desde el punto de vista económico porque, reitero, ¿no? Se lo vende aquí en Bolivia, por decir, no sé el precio, pero digamos se vende a $1000 y yo lo voy a vender a $700, ¿no? Entonces, y además, ¿para dónde? Es para la asociación de minusválidos 20 de octubre y, no, pues, y ellos están chochos con ese precio, dicen que sí van a poder, ¿no? Entonces, es más factible y se va armando un proyecto bien bonito, porque puede ser incluso hasta realizable. Ya. Ahora llego al marco teórico. En el marco teórico, el joven tiene dos caminos, simplista o analítico. ¿Qué quiere decir el simplista? Agarra y ve, se entra, por decirles, digamos que hay hay un libro, o hay varios libros que justamente dicen eso, ¿no? Diseño de sillas de ruedas para minusválidos. O hay una página web que diga eso, ¿no? Diseño de sillas de ruedas para minusválidos, o algo así. Entonces, él ve el marco teórico, porque todo tiene su marco teórico, él agarra, copia y pega. Y he visto muchos proyectos que ha ocurrido eso. Era prácticamente la copia de una página web. Todo el marco teórico era la copia de una página web. Si bien eso se conoce como plagio,
Algunos compañeros, para salvar el momento del plagio, lo salvan de diferentes maneras. El marco teórico es ahorita estoy analizando, por favor, la parte simplista, donde el compañero tesista o proyectista, perdón, lo quiere hacer de la forma más sencilla. Entonces va a una página web donde se hable del proyecto que está desarrollando, como las fórmulas, métodos ya son conocidos, él simplemente los va a aplicar. Entonces la agarra, copia y pega, ¿no? Viene y llega a la revisión, le dice, yo, por ejemplo, voy a revisar eso y le voy a decir, compañero, estás haciendo plagio. Y el mismo estudiante me va a decir, ¿y cómo hago para que no sea plagio? Y yo le voy a tener que ayudar. ¿Y cómo le puedo ayudar? Le voy a decir, mira, puedes hacer lo siguiente. No uses una fuente, o sea, no copies toda la información de una sola página, sino vete a varias páginas o varios libros. De un libro, copia esta parte. De otro libro, copia esta parte. De otro, así, digamos 5 libros entre páginas web y libros, ¿no? Entonces, de un libro copias esta parte, de una página web copias esta otra parte y así. Y con 5 fuentes, ya estás arreglado, lo vas a colocar ahí y vas a citar. El tema de citar permite cuando, si yo cito una producción, puede ser artículo, puede ser libro, pero no lo voy a copiar todo el libro, ¿no? Estoy citando parte nomás de ella. Por eso les decía, hay que dividir el trabajo, no solamente una fuente, sino varias fuentes. Pero sigo en el enfoque simplista. Sigo en el enfoque simplista. Hasta ahí simplemente estoy viendo cómo lo han hecho, como estoy buscando solamente tratando de cubrir este punto que me lo han puesto ahí, ¿no? Que sí que tengo que buscar el marco teórico y estoy ahora. Entonces agarras y dentro de ese enfoque simplista, ya te he dicho ya, en vez de que es más fácil, y al fondo es lo mismo, agarrar una sola fuente donde está más y en forma bien armoniosa todo descrito, que eso ya sería plagio. Mejor agarrar diferentes fuentes y descompones todo lo que querías ver, pero citando a diferentes autores. Entonces ya no es tan plagio que digamos, ¿no? Porque primero estás citando y ya no estás copiando en tu perfil toda una página web, todo un libro, sino solamente parte de uno, parte del otro, parte y así. Y al final le pones también tu trabajo, donde puede ser un pequeño complemento netamente tuyo, y ya está, ya tienes el marco teórico. ¿Vale? Y punto, ese es el enfoque simplista. El enfoque analítico es el que más me encanta, yo lo veo más rico en información, en análisis, por eso mismo se llama analítico. ¿Y en qué consiste el marco teórico desde el punto de vista analítico? Me ha gustado algunos trabajos que he podido ver, se le da más, tienen ¿cómo decirles? Son más interesantes de poder leer. Este consiste en lo siguiente, digamos, otra vez estoy con el proyecto de la silla de ruedas, ¿no? Entonces no me baso tanto en los libros, sí puedo, digamos, citar algún libro, pero alguna parte, la parte más relevante del libro, ¿no? Desde el punto de vista, lógicamente, del diseño, porque el marco teórico es el que le da el soporte a mi diseño, ¿no? Ahí estoy diciendo, hay una tecnología para realizar sillas de ruedas y eso está bien detallado en el autor tantos, y punto, y puedo citar algo más del autor. Pero le llamo analítico porque me salto a la siguiente fase y veo cómo lo están haciendo otros investigadores como tú. Y ahí ya no trabajo con libros, con páginas web donde dan informaciones genéricas. Ahí trabajo con artículos científicos. Les he dado bibliografía, ¿no es cierto? Y ahí bajan, aquí tengo del compañero Al Kendra de la Universidad de la India, ¿no? Donde ha hecho su ¿cómo se llama? Su silla de ruedas basándose en este diseño y muestran ahí el diseño. Diseño A, eso le pueden llamar diseño A, ¿no? Y aquí tengo otro diseño del compañero Da Silva, ¿no? Y ahí muestran la síntesis de cómo ha hecho el diseño. Y así,
Yo a través de unas cinco fuentes. En verdad ustedes van a tener un estudio mucho más amplio, no solamente 5, solamente que de todo lo que van a analizar, de todos los libros, artículos, proyectos de grado que vayan consiguiendo, digamos unos 12, digamos, ustedes van a elegir, porque al final muchos se repiten, en muchos lugares ya se repiten también los proyectos, no quiere decir que todos tengan mucha innovación, pero sí difieren en ciertos momentos que ustedes como que se estén especializando en esto, les va a parecer curioso y esa curiosidad lo apunta, ¿no? El diseño A, diseño B, diseño C, y ahí pueden comentar, ¿no? Del diseño A, lo más relevante es su sistema de control. Del diseño B es la ergonomía del modelo. Del diseño C es no solamente la ergonomía, ¿no? Sino el tipo de baterías que utiliza. Y así. Y ahí van a ver, si hablan de diseño, están hablando de fórmulas, sustentos tecnológicos, etcétera, etcétera. Entonces, eso les va a dar un esqueleto prácticamente de su ingeniería del proyecto, porque ustedes van a decir al final como conclusiones. Si quieren lo colocan ahí conclusiones. Si no, mejor lo pueden colocar en ingeniería del proyecto y pueden decir, basándonos en el marco teórico donde hemos visto el diseño A, B, C, D, E, F, G, en mi diseño yo voy a utilizar una variación del sistema de control que ha utilizado el ingeniero Al Kendra de la Universidad de la India y de compañero Da Silva de la Universidad de Sao Paulo. Estoy tomando en cuenta el aspecto ergonómico, pero con estas variaciones. O sea, prácticamente van a tomar muchas partes del diseño de otros autores para hacer el suyo propio, ¿no? Y es así como se desarrolla siempre la parte tecnológica, ¿no? Rescatando, no los fundamentos como marco teórico, lo que les decía en el simplista, ¿no? Donde toman el diseño en forma general, sino es bueno analizar en detalle cómo lo ha hecho uno, de ahí rescato, cómo lo ha hecho el segundo, y ahí voy armando mi marco teórico, pero de tal forma de que estoy resaltando lo que sí voy a utilizar en mi marco teórico. De esa forma, en mi marco teórico no tengo que volver a repetir, ¿no? Porque muchos hacen eso. Yo he visto, perdón, en la ingeniería del proyecto hacen eso. Y eso, si es que ustedes van y revisan, no solamente en la carrera, en otras carreras de ingeniería mismo y de otras universidades pueden ver justamente eso que no parece del todo correcto, en el sentido de que todos tienen su marco teórico, pero cuando llegan a ingeniería del proyecto, otra vez están repitiendo muchos elementos que ya se ven en ingeniería del proyecto. ¿Por qué? Porque quieren resaltar algún aspecto específico y ahí prácticamente uno lee ingeniería del proyecto y dice, no, pues esto debería ir en marco teórico, ¿no? Pero los jóvenes dicen, no, es mío, es propio, y es que no pueden justificar ese aspecto, porque en verdad están repitiendo la misma información 2 veces en el mismo documento. Por eso, si es que ustedes trabajan desde el punto de vista analítico, van a decir, por ejemplo, estoy haciendo mi diseño de control utilizando la experiencia de Alkendra de la India, y este es mi sistema, este es para la parte motriz, que estoy utilizando la experiencia del compañero Da Silva, y así. Entonces, en suma, ustedes también van a colocar su know-how, todo eso, y van a tener ya su diseño. Ya no van a repetir nuevamente en ingeniería lo que está en marco teórico, porque van a ser un buen marco teórico, ¿no? Utilizando los principios de diseño de otros proyectistas, etcétera, etcétera. El método analítico me encanta. He visto varios proyectos, no muchos, y lo han realizado así, y es más interesante desde el punto de vista de entendimiento del proyecto que realizan los jóvenes. En cambio, el otro, cuando es copiar y pegar, parece más por cumplir el punto, ¿no? Entonces ustedes mismos le quitan el resalte a ese punto. Por eso es que muchos colegas tribunales no les quieren complicar, ¿no? Ya has elegido, ya, ¿no? Como les reitero, ellos al final
quieren solamente ver la parte de ingeniería del proyecto cuando hablan del borrador. Es el foco principal de la ingeniería del proyecto, en el borrador, ¿no? En el documento como tal, en el proyecto delegado. Para el perfil lo más importante es el objetivo, todo eso. Pero yo pienso sinceramente que si es que ustedes hacen un buen perfil, un buen marco teórico, pues la van a tener bien clara. Yo ya les había comentado anteriormente que hay compañeros que en el marco teórico lo hacen en 2 amanecidas, así, a la rápida, porque son marcos teóricos bien superficiales, no tienen, perdón, un perfil de proyecto de grado lo hacen en 2 amanecidas, así a la rápida. No tenían, después de 2 días ya lo tienen, y por cumplir lo meten y lo hacen aprobar. Pero esos compañeros se privan porque un marco teórico, un buen marco teórico no se puede realizar en 2 amanecidas, como se dice, al menos desde el punto de vista analítico. Un buen marco teórico, para hacer un buen marco teórico, tienen que ver cómo lo han hecho otros tesistas, otros proyectistas en otras universidades, en otros contextos, y de ahí rescatar el diseño, las partes focales, lo que les puede servir a ustedes. ¿No ve? Eso no se hace en 2 amanecidas, es semanas y semanas de búsqueda, etcétera, etcétera. Y cuando uno hace eso, ya tiene más claro cómo va a ser su proyecto. Uno descubre, en muchos casos, uno hace como sea el marco teórico con el método simplista, que es copiar y pegar simplemente, pero como no rescatan la experiencia de otros investigadores, se complican en el tema de la ingeniería. Cuando uno está realizando la ingeniería, usa el método clásico, todo lo está yendo bien, y cuando ya están acabando, ya después de un año, año y medio de su proyecto, recién se dan cuenta que su diseño hubiera sido mucho mejor. Y se dan cuenta que, no, si, no, dicen, no, si pudiera volver a empezar, pero ya no pueden, ¿no? Porque ya pasó un año y medio, es hora de titularse, ¿no? La familia está esperando, la carrera quiere titular, todo el mundo te está presionando a salir de una vez, ¿no? Entonces ya no, aunque ya sabes, después de un año y medio de meterte en ingeniería del proyecto, te das cuenta que podías haberlo hecho mucho mejor, ya no te da el tiempo y te defiendes como estás. Entonces, la idea es también, digamos, degustar, ¿no? De tu proyecto de grado. Es un momento bien importante, culminante en tu formación, lo puedes hacer de la mejor manera posible y por eso les reitero que lo hagan desde el punto de vista analítico, ¿no? Rescaten información, ¿no? Que el marco teórico trabajenlo y degusten, ¿no? Para mí es la parte principal del perfil. El marco teórico es súper importante y si lo hacen desde ese enfoque, pues van a ver que va a ser interesante. Bueno, hasta ahí, ¿cómo estamos, jóvenes? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Para los que han llegado un poquito tarde, estamos comentando esta guía metodológica que hoy día voy a publicar. La he elaborado con el ingeniero Arce, con su guía y también con los consejos del ingeniero Gustavo Baziga, nuestro director de carrera también, que me han ayudado a corregir muchos elementos. No es el documento final, pero ya les va a ayudar a ustedes, por lo menos desde el punto de vista de formato del documento, ¿no? A estructurarlo de la mejor manera posible. ¿Saben qué me ayudaría para que se entienda bien? Si es que alguno de ustedes ya tiene algún perfil. Entonces ya lo tiene bien avanzado. Lo podemos analizar aquí en vivo, delante de todos sus compañeros. Ya no van a poder copiar su tema, no se preocupen. Si ya me lo dan a conocer, yo lógicamente les voy a proteger su tema, no voy a aceptar otro parecido. Y ya, pues, ¿no? De paso se benefician ustedes y los compañeros que estén viendo esta videoconferencia, ¿no? ¿Alguno de ustedes ya tiene? ¿Cómo están con sus proyectos, perfiles jóvenes? Ya podríamos dar, digamos, sugerencias puntuales. Hay varios compañeros que levantaron la mano y dijeron que están avanzando con su perfil, ¿no? No, he notado que es menos de la mitad, lógicamente. Aquí en clases son como 37, 35, digamos.
Y han debido levantar la mano una cosa de 12, 15, quizás un poquito menos de la mitad. En ese entendido, pienso que la mayoría está, por lo menos la mitad está con el borrador y la mitad con el perfil, ¿no? Pero con respecto a los que han hecho su perfil o ya están por acabar, eh, si desean pueden compartirlo ahorita y podemos ir haciéndole una revisión en vivo. ¿Cómo están los que están con el perfil jóvenes? ¿Nadie? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, jóvenes? A ver, vamos contigo. A ver, llamaremos lista. Si tienen dudas también háganmelo conocer. Recuerden, a eso de las 10 vamos a tomar una prueba de todo lo que ahorita hemos analizado, ¿no? Y Dije, buen día. sí, Una- buenos días, ¿cómo está? Le hablas a mí. Una consulta, ingeniero. En realidad, la diferencia que usted establecería entonces entre el método simplista y el analista del marco teórico, ¿cuál sería? La verdad, un poco me perdí con el último de analista, no he entendido muy bien, por ya, favor. a ver, te estoy comentando todo esto de acuerdo a la experiencia que tengo en la materia. El método simplificado, simplístico, como le he llamado, es lo que son vivencias simplemente, ¿no? O sea, como mucha gente lo hace y mucha gente lo hace incorrectamente. Aprobar un perfil es súper sencillo, por eso he resaltado esa parte donde se decía que hay jóvenes que agarran y hacen, tenía el tipo mandrake, ¿no? Había, no había. O sea, no tienen nada y después de 2 días ya aparecen con un perfil en la mano, porque son 15 hojas, son 2 amanecidas, como les dice. Pero son 2 amanecidas donde el estudiante más que todo hace énfasis en la primera parte del perfil. ¿Y cuál es la primera parte del perfil? Lo que está acá, lo que está aquí está. La primera parte es esto. Todo lo que corresponde el 1. El 1, el 1.1 hasta el 1.8. Esto sí se puede hacer en 2 noches. Bien pensaditas, todo eso puede ser un trabajo bien hecho. Y el capítulo 2 lo ven como en verdad la parte principal del proyecto, del perfil, es el capítulo 1. Y el capítulo 2 lo ven como algo por cumplir nada más, ¿no? Entonces agarran y hacen su marco teórico, lo que se dice aquí, fundamento teórico, a la rápida, hacen copy-paste tremendo, antecedentes también a las rápidas, bases teóricas. Es rápido, esto lo llenan como sea plan de trabajo, y rápido. Esto ya les puede tomar, digamos, una cosa de 3 horas, pero ya lo tienen. Lo que más cuesta es el capítulo 1 porque es donde hay que pensar bastante. Y yo pienso sinceramente que un buen perfil lo pueden hacer hasta en un mes, bien realizado, porque donde hay que desgastarse es en el marco teórico, toda esta parte. El simplista, voy a repetir como el simplificado, es lo que comúnmente hace la mayoría de los proyectistas, y no estoy hablando solamente de mecánica, sino de todas las carreras, de todas las universidades, porque cuando estaba trabajando en el CV y me han invitado a varias defensas, todo eso, el común denominador es ese. Simplemente, el simplista, resaltando el simplista, simplemente los estudiantes, como han visto, les he comentado, ¿no? Hacen su mayor esfuerzo en el capítulo 1, o sea, aquí es donde se dedican a pensar, ¿no? ¿Cómo voy a formular mi problema? ¿Qué problema estoy resolviendo? ¿Qué objetivos? ¿Cómo justifico? Aquí es donde cranean bastante los jóvenes, en el capítulo 1. El capítulo 2 ya es de relleno para la mayoría, eso he notado, eso yo he notado. Y hablando del marco teórico y otra vez el tema simplista y analítico, ¿el simplista qué es? El simplista es copiar y pegar. Reitero, si estoy haciendo una silla de ruedas,
consigo un libro que diga diseño de silla de ruedas y agarro y copio todo el capítulo del diseño, como lo he hecho, ¿no? En ese libro, y lo pongo en mi marco teórico. Yo he visto muchos proyectos de grado que han copiado así páginas web completas, así copy-paste, con dibujos y todo. Y eso lo han pegado simplemente en mi marco teórico. Y la única observación que les hice esa vez, como les dije anteriormente, es que está mal, no se puede copiar todo, hojas de un libro o de una página web y pegarlo tal como está a tu porque eso se llama plagio. Por más que agarres y le hagas unas pequeñas variaciones, es plagio, porque en esencia es copia de otro documento. Reitero lo que dije anteriormente, para salvar ese aspecto, porque es el método simplificado, porque la mayor parte lo hace, lo que se recomienda, y no solamente he recomendado yo por salvar ese momento, sino también muchos docentes de tesis lo recomiendan. Y esa recomendación sale a partir de lo siguiente, a partir de que no hay tiempo. Porque, ¿qué ocurre? Y es el común denominador en muchas universidades, que por ejemplo ahorita estamos, y no sé cómo, miren, ahorita estamos todavía en marzo, no, ya acabó marzo, estamos empezando en abril. Pero en muchas universidades, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuándo acaba el semestre? En junio, ¿no ve? Estamos ahorita entrando a abril y los perfiles comienzan a llover en junio. Y yo como docente de la materia y los docentes de la materia en general reciben una gran cantidad de perfiles a junio y ahí es un poquito complicado para el mismo docente, porque si un docente se va a poner a hacerse el exquisito y va a decirle al estudiante, mira, pucha, tu marco teórico ya lo tienes que trabajar más, etcétera, etcétera, le va a complicar al estudiante. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo, porque no solamente hay que mandarlo, ¿no ve? Para el tribunal, todo eso, o sea, ya no hay tiempo. Tenemos, por si acaso, ya hemos aprobado la otra vez con ustedes, y ahorita lo vamos a revisar nuevamente, un cronograma. Pero por más que cronograma, lo van a mandar siempre a último día. Y cuando es el último día y hay poco tiempo, entonces pedirle al estudiante que mejore su marco teórico, o sea, seas de nuevo, es como se dice, hacerle la maldad. Entonces, por eso es que muchos docentes de la materia lo pasan a segundo plano el tema del marco teórico. Y esa es la razón, jóvenes, ¿no? Y por eso es que todos tenemos un enfoque simplista del marco teórico, es decir, ya colocar lo que sea cosa que tenga relacionado con lo que vas a realizar y punto, ¿no? Porque reitero, lo más importante para muchos del perfil es el capítulo 1. Y ahí nace el tema de lo que te estaba, y estoy volviendo a repetir, ¿no? El método simplificado es copiar, pegar de una página web, de un libro, todo lo que vas a utilizar. Como no te van a dejar, porque eso se llama plagio, y eso es incorrecto, muchos docentes, como yo también lo he hecho, les piden, por favor, tú hagas ya una parte de un libro, otro de un libro, otro de un libro, y usa unos 5 libros, por decirte, y simplemente para que no haya plagio los citas, ¿no? Por decirte, del marco teórico, esta parte copiado del libro ABC, y lo citas, ¿no? He usado este libro, este otro de otro libro, este otro de otro libro, y así. 5 libros, ya tienes tu marco teórico, y ya no estás haciendo plagio porque estás citando el otro. Cuando copiabas y pegabas todo un libro de varias páginas, eso es incorrecto porque no puedes citar todo un capítulo, ¿no? Eso no es correcto. Eso lo dice la APA y normas al respecto. Entonces, pero sí fragmentos, ¿no? Aunque sean fragmentos grandes, sí puedes citarlos. Eso es simplista, porque simplemente no has hecho tu máximo trabajo ha sido buscar información relativa al diseño de este tipo de proyectos que tú estás realizando, y has copiado y has pegado y los has citado. Tu esfuerzo ha sido conseguir varias fuentes y punto. Ese es el simplista. No sé, Sami, si con respecto al método simplificado que mucha gente utiliza, ¿te ha quedado claro? Sí, doctor, ya he entendido. Muchas gracias. El analítico es diferente. El analítico simplemente
trata de no obviar esa parte, sino, o sea, la fuente es diferente. Sí puedes basarte en algún libro. De muchos libros que veas, hay un libro donde la parte de el diseño te gusta cómo lo enfoca, lo hace, digamos, a tu estilo, etcétera, etcétera, es más desglosado, quién sabe, ¿no? Lo puedes tomar en cuenta. Pero en el método analítico trabajamos más con proyectos de grado. Proyectos de grado o artículos científicos. En los proyectos de grado, tú ya puedes ver cómo lo han hecho en otras universidades de otros países, ¿no? Por ejemplo, uno de aquí de Bolivia mismo, otro de allá, un chinito, otro un europeo, otro aquí en Chile, otro en Colombia, ¿no? Te consigues, o sea, y eso no es rápido como te estás dando cuenta, Sammy. No es rápido porque es explorar. Uno cuando va buscando, puedes buscar una noche y encuentras un material o dos que te gustan. La segunda vez que vuelves a buscar, encuentras dos materiales, después ves que los otros que has conseguido inicialmente no te sirven, son muy básicos. Pero ya tienes otros dos, y así. Mientras más busques, más vas a encontrar. Y vas tachando lo que has hecho, o más bien sintiendo de que lo que has encontrado, un perfil, un proyecto de grado es muy bueno con respecto a que cubre a los otros que estás encontrando. Entonces, el marco teórico no se hace en una amanecida. Se hacen semanas de búsqueda. Búsqueda, y al final encuentras, por decirle, de los 20 proyectos, ya no estoy hablando de proyectos de grado que has buscado, encuentras, por decirte, 5 que son más relevantes. Y de esos proyectos de grado, lógicamente no estás apuntando a su marco teórico de sus perfiles, estás viendo la ingeniería del proyecto. Y de esos marcos teóricos dices, de este proyecto, de su ingeniería del proyecto, me gusta esta parte, la parte de diseño mecánico. Me encanta. De estos dos proyectos, del compañero McKendra y del compañero Da Silva, de diferentes universidades, y eso los pongo en marco teórico. McKendra lo ha hecho así, esta es su forma, marco teórico. Compañero Da Silva lo ha hecho así, esta es la parte de diseño mecánico. De la parte de control, lo estoy viendo del compañero, qué sé yo, Fujimori, qué sé, de allá de Japón, y así, ¿no? Estás viendo cómo lo han hecho otros. Tú mismo te estás enriqueciendo porque gracias a que estás haciendo un marco teórico bien nutrido, tú ya te estás imaginando cómo tú lo vas a hacer. Si es que no haces eso, si es que no vas por ese método, simplemente cuando lo vas a hacer a probar con copy-paste, como sea, como te dije, ¿no? Tu perfil de proyecto de grado, pero va a llegar de aquí un mesecito que vas a tener que comenzar a hacer tu ingeniería del proyecto. Y ahí recién te vas a preguntar, ¿y cómo lo hago? Claro, tienes una idea básica, ¿no? No es que te has metido ahí a lo loco. De pronto has encontrado un proyecto nada más y te piensas basar, entonces quieres rehacer lo mismo y comienzas a hacer adecuaciones y después de un año de trabajo te llegas a un proyecto. Pero mira, te has privado de un marco teórico donde deberías haber visto no una fuente, sino muchas fuentes. Y tú mismo haber realizado la selección de qué partes de la ingeniería del proyecto, de esos documentos que has visto, son útiles y que le van a servir a tu marco teórico. Entonces, el marco teórico lo puede ser tan interesante que te vas a beneficiar y prácticamente después de realizar tu perfil, por lo menos desde el punto de vista teórico, ya te imaginas cómo va a ser el tuyo mismo, ¿no? Yo, citándoles lo que les dije anteriormente, yo he visto un caso bien triste de un compañero estudiante que hizo aprobar, era el tema de, yo no me acuerdo, pero era el tema de energía solar, concentradores solares, sí. Y este compañero hizo aprobar su perfil, todo eso, y su proyecto decía diseño e implementación. Y él agarró, ¿no? Con espejitos, hizo todo eso. Y se dio cuenta de que su proyecto era ineficiente. Cuando ya estaba haciendo la ingeniería del proyecto, la implementación, se dio cuenta de que su proyecto era ineficiente y es que tenía que salir así. Por lógica tenía que, y yo ya le expliqué algunos elementos, todo eso, pero ya hubieran visto la cara del compañero, ¿no? Él cuando hizo su perfil tenía una idea. Lo que pasa es que no hizo un buen estudio bibliográfico. Cuando llegó el momento de la ingeniería se le cayeron todos, ¿no? Claro, avanzó y a lo que pudo él hizo y no sé si se habrá defendido,
ya no sé cuál es su caso, pero estaba tratando de salvar muchos aspectos, todo eso, pero se enteró de esas cosas cuando estaba haciendo la ingeniería del proyecto, cuando se hubiera enterado en el marco teórico, porque en el marco teórico hubiera visto experiencias de muchos compañeros que han hecho el mismo proyecto, o por lo menos semejantes, ¿no ve? Y se hubiera enterado de muchas cosas que le ha tocado sufrir cuando estaba haciendo la ingeniería. Ya en el marco teórico, de eso se trata el tema analítico, estimado Sami, ¿no? Cuando no buscas solamente libros, sino buscas proyectos de grado y donde no haces énfasis en el marco teórico, sino en la ingeniería, cómo lo han hecho. Y eso, esa ingeniería, lo copias, ahí sí es bonito citar, ¿no? Lo copias y lo colocas en tu marco teórico, ¿no? La parte de control de este autor, la parte mecánica de ese autor, la parte, etcétera, etcétera. O puedes usar dos diseños de la parte de diseño mecánico de dos diferentes autores. Eso es marco teórico, pero es un marco teórico bien interesante, ¿no? Porque ya prácticamente con eso tú mismo te estás beneficiando. No sé si ha quedado claro. Y al final, Sami, puedes colocar la parte de conclusión, aunque no merita. Pero tú lo puedes poner como conclusiones para ti mismo, porque eso puede ser material para ingeniería del proyecto. Cuando estás haciendo ingeniería del proyecto, tú dices, en la parte de control voy a usar voy a tomar en consideración lo que hizo el Makendra de la India con su diseño y de aquí del señor Da Silva de la Universidad Tantos, y como resultado tengo, ya no estoy volviendo a copiar, fíjate, los estoy citando lo que está en mi marco teórico, y ahí en ingeniería solamente muestras tu diseño, pero que ya se nota claramente que has tomado muchas de las experiencias de esos dos autores, ¿no? Prácticamente ya estás haciendo una abstracción o síntesis de lo leído. Entonces, por eso es un método analítico. No, en ese momento, cuando lo presentas nada más, no se nota lo analítico, se nota ya en la ingeniería del proyecto. No sé si Sami con ese pequeño relato ya quedó un poquito más claro. Sí, doctor, ya está mucho más claro. Muchas gracias. Dale. Bien, jóvenes, ya son casi las 10 de la mañana. Vamos a pasar una prueba. La siguiente, entonces, vamos a continuar con más detalles. Y, sinceramente, yo les recomiendo lo siguiente. Para hacerlo más vivo y más productiva estas clases, como ya estamos hablando del perfil, acabando del perfil, después nos vamos a pasar al borrador, pero si es que alguien tiene algún avance de su perfil, por más pequeño que sea, muéstrelo. Y aquí en vivo le vamos a hacer las sugerencias, y no tema por su tema, porque si ya me lo han comentado a mí, yo lo estoy apuntando y no voy a dejar de que nadie más ocupe ese tema, ¿no? Internamente, lógicamente. Y siéntanse tranquilos de compartirlo. Más bien nos beneficiaremos del análisis de sus trabajos, y ahí vamos a ver dónde podemos mejorar, y ahí sus compañeros también van a entender qué se puede, qué no se puede. Es mejor así, porque ahorita, como han visto, me estoy inventando yo mismo proyectos, todo eso, y no es, digamos, exactamente lo ideal, ¿no? Bien, nos damos entonces unos 5 minutos de descanso. Manténganse en línea, porque después de 5 o 7 minutos máximo voy a regresar con una pequeña prueba, responden, y eso va a ser para marcar la asistencia y también participación en clases, y lo que van a responder es justamente lo que hemos visto, ¿no? Elementos de este documento. Antes de entrar a ese descanso y posterior prueba, ¿tienen alguna duda con respecto a lo expuesto el día de hoy, jóvenes? Nada, ¿no? Bueno, entonces me dan por favor 7 minutitos, yo regreso y con la prueba, y las preguntas van a ser básicas, lo más relevante de lo que hemos expuesto. ¿Listo? 7 minutos, por favor.